Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos y cada una de las personas que nos están viendo ahora mismo. Estamos nuevamente hoy, día lunes 18 de mayo, presentando un nuevo conversatorio online. Si estuviste en los conversatorios anteriores, en donde hablamos sobre la importancia de las redes sociales y cómo puede ser una oportunidad para compartir el Evangelio de Jesús, y si también estuviste en el primer conversatorio que tuvimos acerca de lo que era la iglesia pandémica, créeme que el conversatorio que vamos a tener en esta noche va a ser totalmente mejor, va a ser algo completamente a otro nivel y va a ser algo que va a impactar nuestras vidas, porque vamos a aprender de alguien experto de cómo podemos hacer defensa de la fe. Una defensa eficaz, una defensa eficiente, pero más importante aún, una defensa bíblica y argumentativa de cómo podemos defender nuestras convicciones como cristianos frente a una cultura o frente a personas o frente a ideologías antagonistas. Entonces, si tú estás ahí en tu casa, te invito a que compartas con tu familia, con tus contactos este video, llama a la gente porque ya el pastor Carlos ya está ahora mismo detrás de cámara, ya vamos a comenzar y la idea es que te conectes y que podamos aprender juntos. Mi nombre es Daniel Aristizábal y gracias por estar conectados una vez más en este conversatorio online en donde hablaremos de la apologética, su importancia y su utilidad. Entonces quiero por acá convocar al pastor Carlos. Pastor Carlos, buenas noches. Buenas noches, pastor. Gracias por la invitación. Muy agradecido de verdad por esta oportunidad que me das y le das también al ministerio para dar a conocer un poco más al pueblo de Dios acerca de lo que es la apologética y lo que ésta representa dentro de la teología como tal. Perfecto. Muchas gracias a usted, pastor Carlos. Pues esto no sería lo mismo, pues obviamente usted es el experto en el tema y la idea para tratar algunos temas específicos, la idea es tratarlo con la gente adecuada e idónea. Para los que no conocen al pastor Carlos Darviras, el pastor Carlos Darviras es el director de un ministerio maravilloso que se trata de apologética y se llama específicamente MIAPIC. Entonces, pastor Carlos, quiero que pronto nos comente quién es usted a grandes rasgos y qué es el ministerio MIAPIC. Muy bien, brevemente, primero soy esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Estoy para el servicio de todos ustedes en lo que le podamos servir. El ministerio nuestro es básicamente un ministerio de apologética e investigación cristiana. Sus siglas MIAPIC significan precisamente Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana. Es decir, nosotros presentamos defensa de la fe cristiana y le damos a los cristianos herramientas para que aprendan a defender su fe. Perfecto. Pastor Carlos, cuando hablamos de apologética, o sea, ¿por qué es importante hoy en día hablar de apologética como tal? O sea, ¿a qué se debe esa necesidad de abordar un tema como estos hoy en día precisamente? Bueno, a ver, hay algo muy importante. No solamente el tema es para hoy o para mañana. El tema siempre ha sido importante dentro de todo el contexto de la Escritura. Es decir, no solamente hablando del viejo pacto, sino también del nuevo pacto como tal. Ya se exigía, por así decir, una defensa de la fe como tal. De hecho, nuestro Señor Jesús fue un gran apologeta. Además de Pablo, Pedro, Juan, Judas, todos ellos fueron de alguna manera grandes apologistas. Defendieron siempre sus creencias de tal manera que hasta inclusive murieron creyendo en todas las promesas que nuestro Señor les había hecho a ellos. Perfecto. Qué bueno, ¿no? Es que inclusive yo estaba leyendo algo y más o menos pues hay muchas definiciones sobre apologética e incluso pues algunos hablaban de que la apologética se basaba dependiendo lo que uno pretendía defender. Pero creo que en cuanto a la fe cristiana podríamos decir, no sé si usted me corrige, paso o amplía un poco más, podríamos decir que la apologética es como la ciencia que desarrolla esos argumentos científicos, históricos e incluso especialmente bíblicos que certifican la veracidad de las escrituras y su conexidad con el mundo que hemos vivido y con el cual estamos viviendo y vamos a vivir posteriormente. Sí, la definición es correcta. De hecho, tú lo defines como ciencia.
Nosotros dentro del ministerio la hemos tratado como disciplina. Pero, a ver, ciencia como tal, la palabra significa conocimiento ordenado y generalmente experimentado de las cosas. No estamos ni tan lejos de la definición como disciplina o como ciencia como tal, porque finalmente es un conocimiento ordenado. Es decir, nosotros dentro de la enseñanza de la apologética tomamos de una manera ordenada todos los elementos que tú acabas de mencionar, en un orden metódico, obviamente. Por ejemplo, lo científico, lo histórico y lo bíblico. El orden, vuelvo y repito, no necesariamente tiene que ser científico, histórico y bíblico. Puede ser bíblico, histórico, científico. En fin, eso no va a cambiar tampoco nada el contexto ni el concepto de la apologética como tal. Y nosotros dentro del ministerio como tal, sí enseñamos la parte bíblica, enseñamos la parte histórica, pero nunca tampoco hemos desligado la parte científica de la parte de la apologética, que para nosotros consideramos es muy importante. Y de hecho, dentro de nuestro ministerio y dentro de nuestras escuelas, tenemos esos tres aspectos que tú muy bien definiste hace un momento en la introducción. Es que yo creo, Pastor, que o sea, históricamente siempre ha habido como un debate en donde se dice que la ciencia está en enemistad con la fe, pero yo creo que en realidad lo contrario. Yo creo que la ciencia lo que hace es certificar lo que la fe afirma mediante las escrituras. ¿Sí? Incluso la arqueología, la historicidad. Totalmente. Nosotros, mira, por eso para nuestros estudiantes es importante que ellos desde el primer semestre ya empiecen a involucrarse en lo que es la cosmología como tal. ¿Por qué? Porque lo que tú bien afirmas, ¿no? Nosotros no podemos desligar la Biblia de la ciencia, ¿ok? Es decir, quien realmente certifica la ciencia es la Biblia. Es la Biblia, la misma palabra de Dios en muchos pasajes certifica de lo que la ciencia hoy en día está estudiando y ha estudiado por muchos siglos. Por ejemplo, las corrientes marinas, el origen de las especies, el origen del mismo hombre, todo lo que es la parte del universo, las estrellas, todo ese concepto nosotros no podemos desligarlo para nada de lo que es la fe. Por eso nosotros trabajamos también, obviamente, lo que es una fe razonable. Perfecto. Yo quiero plantearle una pregunta problema, Pastor, para que la avancemos, para que de pronto la abordemos. A lo mejor una pregunta que mucha gente se ha cuestionado. A mí incluso muchos jóvenes, especialmente jóvenes, me han hecho una pregunta muy, muy profunda, que me han dicho, bueno, si yo soy creado, ¿quién creó a Dios? O por ejemplo, si Dios es tan bueno, ¿por qué el mal parece que estuviera ganando? Entonces, si el mal es tan grande en el mundo, entonces quiere decir que el mal es más fuerte que Dios. Entonces son preguntas que tienen un gran contenido, o mejor, dudas teológicas, filosóficas de mucha índole, que me imagino que cualquier persona, especialmente los padres, son los que más se preguntan, pero venga, ¿usted qué me hace preguntando eso? ¿Acaso posee un demonio? ¿Por qué me preguntas eso? Voy a empezar desde el final, no desde el principio, el final que acabas de decir. Mira, la apologética es tan importante dentro del cuerpo de Cristo que le da no solamente a los padres, sino también a los hijos las herramientas suficientes para poder defender la fe. Es decir, si yo hubiera conocido un poquito más de esta disciplina o esta ciencia hace más de, tal vez cuando empecé el ministerio hace 26 años, pues hubiera sido algo diferente. Me explico. ¿Por qué empecé con eso? Porque es que, mira, a veces nuestros hijos llegan a nosotros con preguntas como las que tú acabas de plantear y no tenemos ninguna respuesta. Entonces, lo que empezamos a hacer es, empezamos a divagar, ¿correcto? Empezamos a extender una respuesta que podría ser en un momento concreta, clara, para que nuestro hijo tenga la suficiente herramienta para que cuando llegue a la universidad o cuando llegue al colegio pueda él responder acerca, por ejemplo, ¿quién creó a Dios? Entonces, ahí es cuando la apologética entra en su verdadera función,
porque nosotros a través de nuestra escuela enseñamos lo que se llama, lo que son las leyes de la lógica, los absolutos de Dios. Y lógicamente dentro de todo ese concepto y contextos como tal, entonces empezamos a analizar que Dios es la causa no causada de todo lo existente. Él es el ser que ha estado siempre en la eternidad y que por lo tanto no pudo haber sido creado, ni realmente ha necesitado ni de nada ni de nadie para poder ser lo que es Él. Y por ahí entonces ya empezamos a enseñar lo que es la doctrina de la seidad de Dios, ¿ves? Además de las leyes de la lógica, ¿ok? Pero obviamente esas son preguntas muy puntuales que me haces, que tal vez nos dilataría un poquito el asunto del por qué es importante la apologética. Y aunque te respondí la primera pregunta, en la segunda pregunta acerca del mal, siempre nosotros tratamos y le damos al estudiante las herramientas para que pueda defender desde el punto de vista de los estándares morales de Dios. Por ejemplo, ¿quién es? Ponle tú que tú hablas con Pepito y Pepito te dice, mira, es que Dios es un Dios malo porque Él creó el mal. Bueno, primero que ante todo dice que Dios creó el mal. Bíblicamente yo te puedo mostrar que todo lo que creó Dios es bueno y en gran manera. Ahora, ¿cuál es el concepto o cuál es el estándar moral que tú tienes para decir que Dios es un Dios malo? Porque me gustaría conocer ese estándar que tú tienes y ver si efectivamente ese estándar que tú tienes es comparable con el estándar de Dios. Porque la gente generalmente juzga a Dios siempre desde el estándar nuestro, desde el estándar humano. Es decir, yo creo que Dios es malo, ¿sí? Muy bien, pero ¿con qué estándar o bajo qué norma tú estás en estos momentos realmente juzgando a Dios? No puedes, porque tú no tienes una norma, no tienes un estándar, no tienes una norma moral absoluta. Dios sí la tiene. Nosotros no somos absolutos, nosotros somos ilógicos, que ese es otro punto que podríamos explicar en otra oportunidad, que ya profundizaríamos un poco más acerca de la lógica. Pero básicamente, vuelvo y repito, la apologética es excesivamente importante. Ojalá que personas como tú, pastor, y otros pastores se involucraran un poco más dentro de esta temática de la apologética y no le tengamos miedo. Es decir, porque muchas veces hay pastores que pueden pensar, o líderes que pueden llegar a decir, bueno, total, Dios no necesita que lo defiendan. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Dios no necesita quien lo defienda. Entonces, por eso nosotros enseñamos la doctrina de la seidad. Ni Él necesita que lo defiendan, y Él no necesita a nadie, a ninguno de nosotros para que Él sea lo que es. Entonces, esa clase de argumentos a veces me da la impresión, y yo considero a los pastores. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento de la apologética como tal, y como que les da un poco de temor de que de pronto el creyente vaya a adquirir herramientas suficientes que le vayan a servir a él para inclusive poder defenderse internamente dentro de la iglesia acerca de cualquier doctrina que puede estar errada o sea una doctrina herética como tal. Claro, es que inclusive yo también hablaba con algunos amigos pastores y decíamos y caíamos todos en algo en común, y era que hoy en día las personas están con la posibilidad de, en el mismo servicio, buscar en internet si lo que uno está diciendo en el púlpito es real o no. Entonces ya no es como antes, que a lo mejor los pastores pues ya se daba por hecho todo lo que decían que era cierto. Ya hoy en día la gente tiene opciones de buscar en tiempo real si lo que uno está diciendo es verdad o no. Entonces el reto es mayor, y muchos lo utilizan obviamente para ampliar su conocimiento, pero también otros lo usan para contradecir lo que se está predicando. Total. Entonces, pastor, yo le quiero plantear esa pregunta. ¿De qué manera entonces una persona creyente, estamos hablando de un creyente, de que una persona creyente debe defender esas convicciones de fe sin caer en discusiones triviales y mostrarse carente de amor hacia los demás? Esa es una pregunta.
Y complementaria a esta es, si para yo hacer esto, debo ser una persona ampliamente preparada. No. Primero, no debe ser ampliamente preparado. Recordemos algo, realmente quien a nosotros nos enseña es el Espíritu Santo. La unción que ya nosotros tenemos de Él es la que nos enseña. Pero para yo poder aplicar este pasaje en Juan como tal, tendría que entender y conocer a Dios, como dice Jeremías 9, en el versículo 22 y versículo 23. Hay algo muy importante en este versículo y siempre lo saco a mención, porque ahí el Señor me enseña y nos enseña a cada uno de nosotros que si en algo un hijo de Él debe jactarse es precisamente en entenderlo y conocerlo. Es decir, el Señor nos está instando a Él a entenderlo y conocerlo. Y este entender y conocer no es un conocimiento que podrían tener algunos eruditos con maestrías, con doctorados, que son muy importantes obviamente, y ojalá que muchos podamos tener ese tipo de títulos. Pero una persona común y corriente, una persona que está iniciando apenas en el Evangelio, que está empezando a recibir leche espiritual no adulterada, puede desde ese mismo inicio empezar a ser preparado dentro de la apologética. Ahora bien, en la medida en que el cristiano, voy a hablar de un cristiano que recién está convertido, ¿ok? Que recién el Señor lo ha llamado, lo buscó, lo encontró, le dio la salvación, y este hombre, este hijo de Dios ahora o hija de Dios, necesita empezar a crecer espiritualmente. En este proceso de crecimiento tiene que haber obviamente una muy buena y excelente relación íntima con el Espíritu Santo para que a través de él, tanto el Padre como el Hijo nos enseñen lo que ellos están haciendo, que nos puedan ir revelando su palabra en nosotros y así podamos ir creciendo. Cuando nosotros tenemos empezamos a tener todo ese conocimiento, es ahí cuando nosotros necesitamos de estos líderes, de estos ancianos, de estos pastores que puedan tomar ese conocimiento y que lo puedan empezar a encauzar hacia lo que debe ser siempre la presentación del Evangelio, una defensa. Es decir, el Evangelio debe ser siempre presentado como una defensa, tanto en una forma ofensiva como en una forma defensiva. Ofensiva es cuando yo salgo de mi entorno como tal y me encuentro con alguien en una esquina y veo que esa persona no es cristiana, yo inmediatamente la puedo abordar y hacerle a él o a esa persona una serie de preguntas acerca de la creencia en la que él está, y ya yo puedo de esa manera presentar defensa de mi fe, dándole argumentos sólidos y obviamente siempre respetando a la persona a la que tú le estás argumentando, porque ese es otro problema. Yo veo mucho en las redes, tristemente, mucho, por ejemplo, falacias argumentativas. Más adelante podríamos hablar de las falacias. Una falacia argumentativa es simplemente una forma equivocada de presentar defensa de cualquier cosa, inclusive la defensa cristiana. He visto cómo tratan a personas, cómo les utilizan apelativos, adjetivos que no tienen nada que ver con la defensa cristiana. En ese caso, cuando a mí a veces me invitan, que no, que mira, pastor, hermano, que vamos a hacer un grupo, y yo generalmente primero analizo para ver si realmente cómo es esa defensa que ellos están haciendo, porque no es lo mismo tener el conocimiento para defender la fe cristiana, correcto, que tener ese conocimiento para, por ejemplo, demeritar a un ser humano o por debajearlo. Yo creo que ese no es el objetivo final de la apologética. Sí tenemos que tener misericordia, tenemos que tener amor sobre todo, cumpliendo el segundo grande mandamiento de la ley, amar al prójimo como te amas a ti mismo. Por eso yo considero que desde ese punto de vista, presentar la apologética debe ser muy provechoso para las iglesias cristianas, pastor. Es que yo creo, pastor, incluso ahora que usted hablaba de eso, que la apologética debe ser como una herramienta inclusive evangelística, en donde se presente
el evangelio. Y obviamente cuando uno va a presentar algo, eso no se va, yo no lo puedo hacer con una actitud agresiva en el mal sentido de la palabra, porque entonces ya no estoy convirtiéndome yo en alguien que está presentando a Jesús, sino que alguien que quiere imponer a Jesús. Y una cosa muy distinta es yo presentar a Jesús, y otra es muy diferente a imponer a Jesús. Y tristemente, lo que pasa con muchas iglesias es eso, o con muchos ministros, que de pronto conocen mucho, tienen mucho conocimiento académico, teórico, pero ese sentimiento o esa parte humana la tienen un poco de lado, y lo único que hacen es expresar un conocimiento sin importarle cómo cae ese conocimiento en la vida de la persona. Me explico, muchas personas, y uno los ve en la calle, uno los ve en los parques, uno los ve en muchos lugares y especialmente en las redes sociales, que como muy bien usted lo decía, comienzan a insultar, a hacer unos apelativos, unos descalificativos completamente absurdos, mandan al infierno a pastores, le dicen que son unos malditos, y se le notan las meras palabras cuánto dolor hay en el corazón. Entonces uno dice, o sea, ¿qué tipo de defensa es esa? O sea, muchos actúan como cuando Pedro le cortó la oreja a Malco. Muchos creemos que la mejor defensa de la fe es sacar un machete, un revólver o gritando, y así entonces entre más agresivos nos demos a conocer, entonces más fe tenemos o mejores defensores somos de la fe. Y eso yo considero que no es así. Sí, no es así. Mira, de hecho, dentro de la apologética, nosotros tenemos que también entender de que no solamente enseñamos o aprendemos apologética por defender externamente el evangelio. No. Nosotros también, cuando les damos las herramientas a nuestros estudiantes, correcto, las herramientas desde lo sencillo hasta lo más complejo, generalmente lo hacemos también con la intención de que la defensa de la fe sea interna, es decir, dentro del cuerpo de Cristo. Porque mira lo siguiente, la herejía no viene del exterior. La herejía no es algo externa a la iglesia. Las herejías vienen y salen internamente. Es decir, cuando el Señor Jesús habla acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, no está hablando de los externos, está hablando de personas que están dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos aquí un camino de doble vía muy claro. Defendemos la fe cristiana tanto en lo interno del cuerpo de Cristo como en lo externo. Es decir, en ambos sentidos estamos utilizando la apologética. Primera de Pedro 3:15 y 16 es tal vez uno de los pasajes más utilizados en la defensa, aunque existen otros. También está Judas en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, también habla acerca de esa defensa. Y a mí me gusta Pedro cuando él escribe, amén, de que también escribe Pablo hablando acerca de la defensa de la fe. El apóstol Pedro habla de que nosotros debemos santificar al Mesías como Señor en nuestros corazones. Óyeme, santificar al Mesías como Señor en nuestros corazones indica que Él es Señor y Dios. Es decir, y creemos cuando le llamamos a Él Señor, que Él es efectivamente Dios encarnado. Y estemos siempre prestos, dice la Escritura, preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, ¿por qué usted como cristiano cree que se va para el cielo? ¿Por qué usted como cristiano cree que se va para el cielo? Cuando tú le haces esa pregunta aún a cristianos, a hermanos en la fe, tú no obtienes una respuesta bíblica, tristemente, porque no tienen una verdadera razón, no te la pueden dar, no te dan una razón de esa verdadera esperanza que hay en ellos. Cuando les preguntas también acerca de quién es realmente Jesús, si es un hombre perfecto, si es un milagrero, si Jesús es verdaderamente un hombre bueno y compasivo, o es efectivamente todo lo anterior y además de eso es hijo de Dios,
es Dios mismo, es Dios encarnado en la persona de Jesús. Entonces, la importancia de la apologética debe ser clara en las mentes de los líderes de hoy en día, porque es que no les estamos dando herramientas a los cristianos. ¿Y qué sucede? Que nosotros, por ejemplo, vemos personas que antes estaban en una iglesia trinitaria, compartían, creían en la divinidad de nuestro Señor Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, y de pronto los vemos en cultos no cristianos y uno dice, ¿qué pasó? Muy bien, de esas personas nos demandará el Señor, nos demandará, porque no le enseñamos todo el consejo de Dios, como dice claramente el apóstol Pablo. Entonces, la apologética es necesaria en la iglesia de hoy. Cada día se levantan más personas contra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cada día, en la misma internet inclusive, hay artículos que denigran totalmente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos cristianos, tristemente, creen esas historias, creen esos documentos sin investigar, sin indagar, porque su mente no ha sido todavía estructurada para poder presentar una defensa realmente acerca de la verdad del Evangelio y de la razón que está en nosotros. Y obviamente el pasaje de Pedro continúa, tenemos que hacerlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra conducta, buena conducta en el Mesías. Es decir, nosotros tenemos que presentar indudablemente defensa del Evangelio ante todo aquel que nos demande razón de esa esperanza que hay en nosotros. Esperanza que está muy bien explicada en Hebreos capítulo 10, 11 y 12. Perfecto. Bueno, para todos aquellos que nos están viendo ahora mismo y que se están preguntando, bueno, ¿qué están haciendo? ¿De qué se trata esto? Estoy con el pastor Carlos Garviras, él es el director de MIAPIC, que es el Ministerio de Apologética. Estamos hablando de acerca de la apologética en su sentido más general y por qué es importante y cuál es su utilidad. Y en ese conversatorio estamos buscando es desarrollar algunas estrategias en donde podamos capacitar a los creyentes, a la iglesia misma, para que desarrollemos unos argumentos que nos permitan hacer una buena defensa de la fe. Si tú tienes ahora mismo una pregunta que quieras hacer al pastor Carlos, al final daremos un pequeño espacio para responder algunas cuestiones, algunas preguntas. Déjanos tu saludo a eso y permítenos saber qué opinas de lo que estamos hablando. Comparte este video con más personas y si tú tienes alguna duda, no olvides, puedes dejarla ahí, porque ahora mismo el pastor Carlos está compartiendo de la importancia y de por qué es necesario hacer una correcta defensa de la fe que va más allá de una actitud agresiva, que va más allá de discutir, de pelear, de gritar, sino que es una actitud que va, como dice la Biblia, con una actitud de mansedumbre también. Entonces, amén. Pastor Carlos, así es. Para ir dándole un enfoque más lógico y encauzar un poco más la conversación, quiero proponerle unos ejes temáticos para que los abordemos. Sé que este tema de la apologética es muy amplio. Por eso al final le voy a pedir que nos dé por favor la información de cómo la gente se puede contactar con MIAPIC, cómo pueden hacer ahora mismo para capacitarse a través de MIAPIC. Entonces, pero quiero proponerle básicamente algunos ejes temáticos. Por ejemplo, hablábamos al principio de lo que era la apologética, pero específicamente, o sea, de una manera etimológica, ¿qué es apologética? Muy bien. Ok. Bueno, apologética como tal, la palabra no la vas a encontrar en la escritura, obviamente, en una concordancia, pero nosotros sí vamos a encontrar la palabra defensa. Si ustedes tienen una concordancia electrónica, pueden buscar la palabra defensa y esa concordancia electrónica le va a arrojar una serie de versículos donde se usa la palabra defensa en el idioma español. El griego habla de una palabra obviamente que significa o que se escribe en el griego como apología. Apología es simplemente, en su traducción más corta, significa defensa. Es decir, defensa. Esta defensa puede presentarse de dos maneras. La primera es la forma oral, es decir,
todo aquello que nosotros hagamos en defensa de la fe ante un argumento oral, estamos haciendo apología, apologética o somos apologistas. Cualquiera de esos términos se puede utilizar. Hay personas que les gusta apologética, listo. Hay personas que les gusta la apología, úsela. En eso no hay ningún problema. Entonces, básicamente es defensa, que puede ser presentada, vuelvo y repito, en el ámbito de lo oral y en lo escrito. En lo escrito hay muchas cosas interesantes acerca del escrito, porque es que, por ejemplo, cuando a mí me escribe una persona que demande razón de la esperanza que hay en mí, esa persona me escribe. ¿Y qué hago yo? Yo simplemente le doy una respuesta, una defensa de la fe cristiana en forma escrita. Si la persona tiene la oportunidad de hablar conmigo, ya sea personalmente o por medio de las redes sociales, entonces yo estaré presentando una defensa oral como tal. ¿Ok? Entonces, inicialmente, la apología como tal se utilizó en el nuevo pacto desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con defensa como tal. Y es un término muy interesante, porque es que los abogados tienen que hacer apologética. Por ejemplo, cuando un abogado, bueno, pastor, tú lo sabes. Yo soy abogado. Claro, por eso. Entonces, tú tienes que estudiar las leyes, ¿correcto? Tú tienes que presentar un caso ante el juez. Tú, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estás haciendo apologética. Si tienes algún cliente que tienes que defender, tú tienes que hacer apologética ante ese cliente como tal delante de un juez. Esa palabra inicialmente ese era su uso real, pero el Espíritu Santo inspira a los apóstoles, a los escritores, y ellos lo que hacen es que toman el término apología para presentar defensa de la fe en este caso. Perfecto. Es que es importante saberlo porque muchas veces uno habla y habla de algunos temas, y me incluyo, y muchas veces desconocemos el origen de esos temas. Por ejemplo, cuando yo estudiaba mi carrera de Derecho, se hablaba mucho de la hermenéutica, o se habla mucho mejor de la hermenéutica jurídica. Y les soy sincero, yo aprendí más de la hermenéutica bíblica porque yo decía, bueno, yo hablaba y defendía la hermenéutica bíblica, pero no le prestaba mucha atención porque yo decía, no, es más importante hacer otras cosas. Pero cuando yo ya me sumergí en el concepto de hermenéutica y aplicada en este caso la hermenéutica jurídica, yo entendí la necesidad de poder hacer una defensa y que esa defensa va a ser eficaz en la medida en que yo pueda tener buenos argumentos. Esa defensa va a ser de peso en la medida en que yo me presente ante una audiencia o ante un contexto que es completamente contrario al mío. Porque yo no puedo llegar, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo llegarle a un abogado y decirle, venga, Dios te ama porque sí. ¿Sí? Entonces, tengo que llegarle con unos argumentos en donde yo me pueda hacer entender, pero en el mismo idioma o en el mismo lenguaje que pueda a lo mejor tratar con la persona con la cual yo estoy hablando. Claro, totalmente, sí. Sí, nosotros entendemos entonces, como tú bien lo dices, mira, una persona, todos los cristianos de alguna manera hemos hecho apologética. Todos los cristianos hemos hecho apologética. Y si no, por ejemplo, recuerden algo, recién convertido, que usted llegó a su casa gozoso en el Señor, que lo había encontrado, pero en ese momento no sabía que era Él quien lo había encontrado a usted. Y llegas contento, dichoso, soy cristiano, aleluya, gloria a Dios. Y la gente te preguntaba, ¿cómo así? ¿Tú eres ahora cristiano? Aleluya, explícame eso. No, sí, es que encontré a Dios y Él ha cambiado mi vida. Eso es defensa, simplemente. Lo que pasa es que, obviamente, nosotros la miramos desde el punto de vista de ciencia, de disciplina como tal, ¿ok? Entonces, ya empezamos a estudiarla de una manera sistemática, ¿ves? Por eso nosotros en nuestra escuela, en la Escuela de Estudios Teológicos, MIAPIC, nosotros empezamos desde la Biblia. O sea, la primera asignatura que nosotros enseñamos es bibliología, y la razón es simple. Muchos cristianos desconocen el libro que a veces llevan debajo del brazo. No lo conocen. Y nosotros empezamos desde ahí. Y no es conocerlo con los 66 nombres de los escritos. No. Y ese es el problema. Como... Claro.
Claro, nosotros profundizamos y desde el mismo inicio de clases, ya nosotros, en esa asignatura en particular, ya nosotros le enseñamos al estudiante, bueno, ¿usted cómo respondería si le dijeran por qué he de creer en un libro que ha sido traducido de un idioma a otro idioma y a otro idioma? ¿Ves? O ¿por qué yo he de creer en los escritores del Evangelio si a la larga eran seguidores de Jesús? ¿No sería que estaban ellos inclinados hacia el Señor Jesús y a escribir mentiras acerca de Jesús? No. Entonces, tú les enseñas todas esas cosas desde lo más sencillo para llegar a lo más complejo de una forma sistemática y ordenada. De manera que cuando el estudiante termina su primera y segunda asignatura, dice generalmente, wow, gracias por todo lo que el Espíritu Santo ha podido darme en esta ocasión. Así es. Entonces, no, la verdad, yo estoy muy contento con ese conversatorio y estoy aprendiendo full, Pastor. Le agradezco bastante porque créanme que estoy aprendiendo full y le agradezco a Dios por permitirme conocerlo a usted. Y sé que mucha gente ahora mismo también nos está agradeciendo por permitir este espacio y aprender de su sabiduría. Claro. Sí, y a ver, vamos al otro punto que también está ahí en los ejes temáticos como tal. Ok. Sí. Ya lo dije, el principal objetivo de la apologética es defender nuestra fe. Es la fe que el Señor Jesús a través de sus apóstoles nos dejó. Es decir, Cristo es la roca y nosotros sobreedificamos sobre esa roca. Ya ese fundamento fue puesto. Ese es el fundamento que nosotros tenemos que aprender a defender. Es decir, y como decía hace un momento, dentro de lo interno del cuerpo de Cristo, como en el mundo exterior como tal, y obviamente en el entorno que nos rodea a todos nosotros. Y para esto, vuelvo y repito, es importante tener los conocimientos bien claros para que podamos dar siempre defensa con razón. Es decir, de una forma razonable, no de una forma loca, no hablando mal acerca de quien te está argumentando, no hablando mal acerca de los demás, correcto, pero nosotros sí tenemos el derecho de criticar, porque la palabra crítica como tal es hacer juicio sobre algo, y nosotros hacemos juicio sobre los argumentos que van en contra de la palabra de Dios, en contra de la deidad de Jesús. En contra. Y eso es importante, Pastor, que pena le interrumpo, eso es muy importante, ¿por qué? Porque yo creo que algo que muchos como seres humanos hemos caído en un error es que hemos criticado a la persona en lugar de criticar su argumento. Nos hemos ido en contra de la persona en lugar de pronto de, con amor, corregir un argumento. Y eso aplica, y creo que infortunadamente aplica más dentro de la iglesia que entre la gente que no es cristiana, porque la gente que no es cristiana, muchos son más educados en ese sentido que muchos líderes y muchos pastores. Sí, sí, podría ser el caso. A ver, nosotros como pastores, como ancianos, como líderes, como siervos más que todo o esclavos del Señor, nosotros tenemos siempre que tener mucho cuidado, correcto. Porque, a ver, es cierto que el Señor nos ha puesto a hacer un trabajo dentro de su reino. Posiblemente mi trabajo conlleva una serie de responsabilidades que son más que las de otra persona dentro del cuerpo de Cristo, pero no importa porque finalmente todos somos uno en Cristo y nos debemos complementar. Es decir, lo que le sirva a alguien, lo que alguien tenga, me puede servir a mí, lo que yo tengo le sirve a alguien y el Espíritu Santo lo manifestará de acuerdo a su perfecta voluntad y podremos indudablemente trabajar como cuerpo. Pero esto tampoco indicaría ni se podría tomar el caso de que alguien que venga con una inquietud hacia un pastor y alguna duda acerca de cualquier doctrina, no podemos nosotros responderle a nuestro hermano en la fe, quien ha sido lavado, comprado por la sangre de Cristo, de una manera ordinaria, sino más bien siempre con reverencia hacia la palabra de Dios, con mansedumbre, porque el Señor eso es lo que nos exige, que seamos humildes en cuanto a dar una respuesta a cada uno de los que exigen esa razón. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso.
A través de todos estos años que he estado en la apologética, hace más de 12 años que estoy con el ministerio, ha sido un cambio progresivo, porque ya uno ve las cosas desde una perspectiva como el Señor la quiere que la veamos. Es decir, yo no puedo recibir a alguien que viene con una inquietud como si fuera mi enemigo. ¿Ok? Tengo que recibirlo en amor. Ahora, no voy a compartir con él, obviamente, su falsa doctrina, pero tengo que darle razón bíblica del por qué la doctrina de él está errada. Yo no le voy a enseñar, pero el Espíritu Santo sí. Por eso nosotros tampoco dentro de la escuela consideramos que la apologética es antes de. No, la apologética no es antes de nadie. Primero tenemos al Espíritu Santo. Él es el único que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero tú tienes que dar un argumento razonable. Si no lo das, todo lo que tú hayas podido decir se va a ir y nadie lo va a recordar. Pero si tú tienes un argumento razonable, un argumento que realmente pueda utilizar el Espíritu Santo para hacer llegar a ese pecador a un arrepentimiento, tenlo por seguro que lo va a hacer. Nosotros tenemos testimonios del trabajo que hace el Espíritu Santo en las personas que no son creyentes cuando se presenta un argumento bien claro. Y vuelvo y repito, no es la lógica tampoco la que va a llevar a un pecador al arrepentimiento. Pero si no entiendes de la lógica, no puedes hablar de lógica, obviamente. Claro, es que yo creería entonces que la apologética no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo a través del cual resaltamos precisamente el amor y el poder de Jesús y lo que hizo Jesús en la cruz, el poder de la fe. Total. Y por eso cuando alguien se nos acerca y nos dice, es que yo no creo que Jesús haya resucitado con el mismo cuerpo con el que murió. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Poniendo un ejemplo, tú tienes que darle suficientes evidencias en las Escrituras, porque esa persona que se acercó a ti y te dice que Jesús resucitó con un cuerpo diferente al que murió, como en el caso de los cultos no cristianos que dicen que Jesús no resucitó físicamente, sino espiritualmente. Entonces tú tienes que tener suficiente razón dentro de la Escritura para darle una respuesta clara a esa persona. Porque si esa persona te está diciendo a ti que Jesús no resucitó físicamente, sino espiritualmente, es porque debe medio conocer algo, ¿ok? Que te va a servir a ti para que tú te agarres de ese punto y puedas presentar una defensa clara y razonable. Perfecto. Pastor, una pregunta. ¿Por qué esta generación de hoy, la generación del siglo XXI, la generación de los millennials, de los centennials, la generación del internet, la generación de la 5G, de toda esa generación tecnológica que algunos antropólogos la han clasificado como una nueva era de la ilustración? Porque esa generación particularmente es necesariamente importante que se conozca y se hable de la apologética. Yo sé que todos son importantes, todas las generaciones son importantes, pero en esta generación específicamente, ¿por qué es tan importante hablar de apologética? ¿Por qué? Te lo voy a explicar en una frase, más bien te lo voy a decir en una frase muy sencilla. Es tan importante la apologética que muchas personas tristemente se están yendo al infierno porque no sabemos nosotros ni cómo defender nuestra cosmovisión cristiana. Es decir, mira esto, yo hablo ahora de cosmovisión. Muchos cristianos no conocen su cosmovisión cristiana, es decir, no conocen ni siquiera su punto de vista acerca de su cristianismo. ¿Cómo podrán entender entonces la cosmovisión de los otros si ni siquiera tampoco la han estudiado? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es poder enfocar a toda esta generación nueva en darle herramientas suficientes y respuestas claras, respuestas que realmente ellos, además de entender, las puedan aceptar, ¿ves? Porque les tienes que hablar con sentido de propiedad. Tú no puedes dudar ante un millennial, tú no puedes dudar ante posiblemente personas que manejen mejor la tecnología que tú, si tú no tienes una respuesta clara y directa, pero una respuesta clara, es decir, una respuesta que sea honesta,
con lo que te está diciendo esa persona como tal. Por ejemplo, en cuanto al mal como tal, en cuanto al género que se ve hoy en día tanto, cómo poderle dar una respuesta a ese joven cristiano que está viviendo en un mundo de tecnología tan avanzado, que está rodeado por tantas cosmovisiones. Hay que darle a través de la apologética una respuesta clara, sencilla y honesta, para que él la utilice para cuando le toque presentarse ante sus compañeros y poder decir: yo creo en Cristo por esto, esto y esto. Es decir, que no se aparte avergonzado de su creencia, porque así como la tienen otros, él tiene que tener bien clara también su cosmovisión. Claro, y creo que es importante lo que usted mencionaba, Pastor Carlos, que la apologética debe ser manifestada de manera clara, sencilla y honesta. Y yo creo que eso es fundamental porque mucha gente tiene una mala idea de que la apologética, como muchas otras cosas, incluye la Biblia, conlleva un grado de dificultad muy amplio. Creen que la Biblia es muy difícil o que la apologética es únicamente para gente con títulos universitarios o que eso es muy complicado. Entonces, si yo no lo entiendo, menos me voy a dar a entender. Pero creo que eso que usted acaba de decir, eso desmitifica muchas cosas y desmorona muchas ideas erradas precisamente sobre una defensa férrea y eficaz de la fe. Y yo quiero ampliar un poco más la pregunta, Pastor Carlos. Usted hablaba al principio, hace un rato, acerca de la defensa de la fe, tanto afuera, pero también adentro de la iglesia. Y creo que muchos cristianos no saben eso, lo desconocen o lo ignoran, pero creo que nosotros hemos sido enseñados o tradicionalmente o culturalmente nos han enseñado a defendernos bíblicamente en nuestra fe de riesgos externos, pero poco nos han enseñado de los riesgos internos, porque asumimos que todos los que tenemos un título, llámese cristiano, pentecostal, bautista, es decir, una denominación como tal, asumimos de que todos los que pertenecemos a una denominación, entonces somos personas dignas de fiar y que todos ya hemos sido sanados, curados y que somos perfectos y que no podemos esperar nada malo del hermano que tengo al lado. Sí, a ver, no, pensar en eso estaríamos mal. Nosotros, en la medida en que la persona se va involucrando en el estudio de la apologética, ¿okay? Por eso nuestra primera escuela es Escuela de Teología con énfasis en apologética, que es la única en Colombia y es la única en Latinoamérica, no tenemos más. Estamos abriéndonos camino, somos punta de lanza realmente en Latinoamérica. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es que, mira, en la medida en que nosotros más conocemos de la Escritura, más nos defenderemos internamente de lo que está sucediendo internamente dentro del cuerpo de Cristo. Pero vamos a dar razones con lógica. Vamos a explicar el por qué cuando alguien desde un púlpito dice algo equivocado, nosotros con mansedumbre podemos perfectamente corregirle y decirle: la palabra de Dios enseña esto así y así. ¿Usted por qué lo está enseñando de esta manera? ¿Ves? Entonces, internamente nosotros sí tenemos las herramientas para podernos defender de cualquier doctrina que venga interna dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo local. Por eso a muchos pastores no les gusta la apologética. ¿Por qué? Porque saca su peor versión. Claro, es que no a todos, pero sí a la gran mayoría. Tristemente, por lo que me he encontrado, me han dicho: ay, no, pero es que eso es darle mucho conocimiento a la iglesia. ¿Y qué? Si esa es la idea, que nosotros somos un cuerpo, tenemos que ser nutridos, tenemos que ser enseñados, tenemos que ser adoctrinados en las verdades de la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, pues, bueno, mira, dentro de la experiencia de la escuela, nosotros hemos tenido personas jóvenes que han llegado con muy poco conocimiento acerca aún de su misma salvación. Y el Señor, en ese proceso de estudio, en un semestre, los ha afirmado por su Espíritu Santo. Y hemos visto cómo la misma forma de, inclusive, pastores que están estudiando con nosotros nos dicen: uy, pastor, ya mis enseñanzas no son las mismas del año pasado. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? No, porque es que
hemos aprendido aquí que la palabra de Dios debe trazarse así, que la palabra de Dios debe usarse así, y entonces nos ha tocado reestructurar mensajes y nos ha tocado cambiar, ¿ves? Entonces, efectivamente, internamente se hace ese cambio para bien del cuerpo de Cristo. Indudablemente, sí. Internamente necesitamos la apologética, pero urgentemente, urgentemente. Y aparte que es importante, es muy útil, porque entonces así podemos tener argumentos con los cuales poder presentar un evangelio mucho más eficaz. Total. Porque no podemos hoy en día llegarle a cualquier muchacho o cualquier persona, por ejemplo, y especialmente a muchas personas que antes o mucho tiempo antes pertenecieron a una iglesia. Y yo creo que eso es una parte muy difícil, poder llegar con argumentos bíblicos a una persona que en algún momento se llamó cristiano y que ellos autodenominan apartados. ¿Sí? De pronto, en cierta medida es más fácil presentar el evangelio a alguien nuevo que presentárselo a alguien que está herido por la iglesia, entre comillas, o por una congregación o por un líder. Entonces, cuando tenemos los argumentos de la Biblia, cuando tenemos, porque yo no me acuerdo exactamente el capítulo en Proverbios, pero dice que las palabras de los justos salvan vidas. Cuando estamos haciendo defensa de la fe, estamos salvando una vida, estamos procurando, como dice la Biblia, arrancándole de las garras a Satanás un alma. Totalmente. Eso fue lo que nos mandó a hacer Jesús en Mateo 28, ir a ser discípulos, no a ser miembros, no a ser seguidores simplemente de oídas, sino a ser discípulos que a su vez se multipliquen en otros discípulos. Y un discípulo es aquel que esparce como un germen por toda parte, que leuda toda la masa. Dice la Biblia que el reino de los cielos es como una pequeña porción de levadura que leuda toda la masa, que eso se tiene que esparcir por todo el mundo. Totalmente. Totalmente, es cierto, pastor. Y bueno, indudablemente que habrían otros temas, ¿no? Pero indudablemente una de las razones importantes por la cual nosotros, fíjate, antes de dar este ejemplo ya, porque nos faltan unos minutos, en una ocasión yo había terminado estaba en una iglesia, me habían invitado y me invitaron precisamente para hacer una corta introducción de lo que era la apologética. Y bueno, la persona que llevaba ese día la palabra cogió y todo lo que yo había enseñado acerca de la apologética y la importancia, él cogió y durante todos los 40 minutos de enseñanza estuvo hablando en contra de la apologética. Bueno, riéndose, haciendo chistes. Claro que uno, obviamente, le hubiera gustado salir corriendo de ese lugar, sacudirse los pies y adiós. Pero fíjate que el Señor me mantuvo ahí quieto, en primera base, escuchando solamente y orándole, ¿no? En la medida en que esta persona iba hablando. Y yo decía, Señor, pero sí será que, fíjate, sí será, aún siendo yo una persona estudiosa en la apologética, Señor, sí será que necesitas que no te defendamos. Vamos a ver. Y empecé a orarle al Señor, o sea, seguí orándole más bien al Señor y encontré varias cosas en la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios sí nos ordena, es un mandamiento, defender la palabra, defender el evangelio. Nosotros no defendemos a Dios, es cierto. Yo no me pongo unos guantes y le digo a Dios, Dios mío, ponte detrás mío que te voy a defender contra esa persona que viene. No. Pero en Judas 1:3 nos dice claramente que por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, fíjate, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, en la Escritura sí hay mandamiento de que defendamos la fe cristiana. No a Dios como tal, porque Él no necesita que lo defiendan, pero a nosotros sí se nos ha dado un mandato y ese mandato lo tenemos nosotros que cumplir. Primera de Pedro 3:15 también lo afirma. También hay pasajes del apóstol Pablo hablando acerca de la defensa del evangelio en muchos pasajes de la Escritura. El mismo Señor Jesús fue un apologista. Él hizo apologética. Claro que sí la hizo en muchas ocasiones. Y nosotros ponemos ejemplos del Señor Jesús defendiendo la apologética. Por ejemplo, nosotros hablamos de apologética evidencial. El Señor Jesús fue un apologista evidencial porque le dijo a Tomás,
Es decir, la apologética evidencial es la que demanda evidencias físicas, como la arqueología. El Señor Jesús le dijo a Tomás, Tomás, mete tu mano aquí. Y Tomás la metió. Y por la evidencia, Tomás creyó. O sea, que sí hay apologética en la palabra de Dios y tenemos que defenderla indudablemente. Y finalmente, Pastor Carlos, ¿qué se requiere o qué requiere un cristiano para poder hacer apologética? Es decir, ¿qué herramientas requiere un cristiano para que pueda llevar a cabo una correcta defensa de la fe? Nosotros en la institución, hablando particularmente de nuestra escuela, lo único que requerimos es que la persona realmente haya nacido de nuevo, ¿correcto? Y no importa si tiene semanas, no importa si tiene meses, nosotros lo aceptamos, porque el único que va a hacer el trabajo va a ser el Espíritu Santo en el corazón de ese creyente. Nosotros no lo rechazamos. Si es o no es bautizado, no. Para nosotros eso no es impedimento que alguien entre a estudiar dentro de la escuela. Lo único sí es que tenga realmente deseo de estudiar. Y mira, voy a terminar con esto. Nosotros el año pasado, recién empezamos, recibimos a una señora, yo me acuerdo. Era una mujer que todavía tenía mucho de su tradición, de su iglesia tradicional. Y el Señor en ese semestre, wow, le hizo un cambio poderoso a esa mujer. Y hoy en día no está estudiando con nosotros por situaciones, ajenas a ella y ajenas a la institución como tal, pero desea volver otra vez con nosotros. Y eso fue, tenemos varios testimonios dentro de la escuela. Entonces, no se necesita realmente ningún estudio previo. Nosotros no exigimos nada de eso porque sabemos que quien hace la obra es el Espíritu Santo en esa persona. Súper. Bueno, para todos aquellos que estuvieron con nosotros, hemos hablado de la apologética y su importancia y su utilidad dentro de la iglesia de hoy y la iglesia del mañana. Estuvo con nosotros el pastor Carlos Garviras, él es el director de MIAPIC, que es el Ministerio de Apologética. Pastor, quiero que finalmente nos diga cómo pueden las personas acceder a MIAPIC, cómo sería la metodología, que nos deje por favor sus redes sociales, un correo electrónico en donde las personas puedan tener mayor información si se quieren de pronto inscribir. Claro, nosotros tenemos un correo muy fácil, es MIAPIC en Colombia, así es, MIAPIC en Colombia, @gmail.com. Y el número de mi WhatsApp es 304-61-32-732. Ahí ustedes me pueden encontrar en Facebook en Carlos Enrique Garviras, sin ningún problema. Y también nos pueden visitar en www.miapic.org. Esa es prácticamente nuestros contactos. Y escríbanos al correo miapic en Colombia @gmail.com. Nosotros empezamos dentro de unas semanas, vamos a empezar un curso virtual entre semana, de lunes a viernes. Vamos a iniciar con el primer semestre de apologética, que es precisamente bibliología, teología pura, cristología, neumatología y cosmología. Son las cinco primeras materias que se ven en el primer semestre de la Escuela de Estudios Teológicos con énfasis en apologética. Gracias. Recuerden por favor nuevamente el WhatsApp para que la gente lo pueda escribir. Con mucho gusto. 304-61-32-732. 304-61-32-732. Exacto. Ahí perfectamente me pueden enviar a toda la gente. Perfecto. Por acá tenemos algunos saludos, por acá algunos comentarios que nos han dejado. Por acá tenemos al señor Giancarlo Ojeda. Vamos a ver si por acá nos aparece. Dice, la apologética es la herramienta fundamental junto al Espíritu Santo, consecución de la verdad de Dios. Y también por acá el señor Víctor nos escribe desde la ciudad de Cali y pone, Dios los bendiga siempre. Amén. Bueno, no, estuvo muy bueno todo, la verdad, pastor, muy emocionado, amén, con ganas de más, la verdad. Estamos para servir. Pero bueno, ya el tiempo se para servirle al pueblo de Dios. Un agradecimiento.
Un agradecimiento especial al pastor Carlos por su tiempo, por su disposición y por este ministerio tan hermoso llamado MIAPIC. Recuerden, ahí está la información que acabamos de compartir. Aquí la comparto nuevamente para que aquellos que quieran inscribirse, obtener mayor información acerca de ese ministerio de apologética que es tan necesario y tan importante hoy en día. Aquí lo estamos transmitiendo en vivo, tanto el correo electrónico, la página electrónica y el número de WhatsApp del pastor Carlos. Pastor Carlos, muchas gracias por su tiempo, que Dios lo siga bendiciendo y usando para seguir bendiciendo y edificando el cuerpo de Cristo. Igualmente a ti, realmente muy agradecido por tu deferencia, me has honrado, lo digo públicamente con esta invitación y de verdad que estamos para servirles a ti y al cuerpo de creyentes en el cual estás manejando en estos momentos. Muchas gracias, de verdad. Muy agradecido con el Señor y contigo, pastor, muy amable, de verdad que sí. Bueno, pastor, muchas gracias y a todos y cada uno, muchas gracias por su conexión. Esto ya ha sido pues este conversatorio online acerca de la apologética y nos vemos en un próximo tema. Pues no sabemos ahora mismo la fecha, pero vendrá también uno bien interesante, así como el que compartimos el día de hoy. Un saludo a todos y que Dios les bendiga. Feliz noche a todos. Amén. Chao. Gracias. Bendiciones. Pastor, muchas gracias. Bendiciones. A ti. Bendiciones. Chao.